Manuel Alonso Pintado. 1887-1936. Sacerdocio y catequesis en la Asturias contemporánea. Conchita Fernández García. Prefacio escrito por Enrique Moradiellos. Este libro recoge una semblanza biográfica de un maestro y sacerdote asturiano que nació en tiempos de paz durante la Restauración Borbónica, 1887, y falleció en una coyuntura muy diferente en los primeros compases de la Guerra Civil Española, 1936. Está escrito ahora por dos de sus familiares, que han dado forma a un relato oral transmitido desde entonces en la intimidad del hogar, con el apoyo de los documentos conservados sobre la vida y la obra del infortunado tío abuelo al que no conocieron, pero del que oyeron hablar muy a menudo y con la natural devoción. El autor de estas líneas introductorias también conoció en su día fragmentos de esa historia trágica porque quien acabaría siendo una de sus tías más queridas también era la sobrina preferida del aquí biografiado. Por tanto, esta es una obra escrita desde el afecto y sin más pretensión que dejar constancia de aquella trayectoria vital de un ser querido y apreciado por su familia y por muchos otros. Se llamaba Manuel Alonso Pintado y vivió durante solo 49 años. Había nacido en el pequeño pueblo de Tuernes, sito en la parroquia de San Cucao de Llanera, en el seno de una humilde y esforzada familia campesina, de las muchas que poblaban la Asturias finisecular dominada por el minifundio y la aldea. Siendo párroco de Perlora, perdería la vida en algún lugar cercano a la desembocadura del río Nalón en la criminal oleada de violencia desatada por el conflicto fratricida. Era maestro de formación y también sacerdote de vocación, además de convencido catequista. Y con toda seguridad fue esa condición sacerdotal y voluntad catequética la que le condujo a la muerte a manos de una patrulla de control miliciana, como bien dejó anotado en unas notas manuscritas de despedida. No puedo explicarme por qué se me persigue con tanta insistencia. Creo que sea por ser sacerdote de Cristo. Una circunstancia que no afectó a su conocida dulzura de carácter y bonomía, que le hizo pronunciar estas últimas palabras dirigidas a sus verdugos: que Dios os perdone como os perdono yo. Su historia personal, trágica en su final, pero plena mientras duró, es una más de las tristes historias de no menos de 155.000 vidas truncadas por acciones de represión en la retaguardia durante la Guerra Civil Española. Porque el recurso a las armas para dirimir los conflictos y tensiones latentes en la sociedad española de entonces desataron una tormenta de violencia masiva que no solo cosechó vidas en más o menos justificables operaciones militares y acciones de combate bélico, lamentablemente. Se extendió a las indefensas retaguardias respectivas de ambos bandos porque estaba alimentada por la combinación letal de odio y miedo. Y porque, además, tenía carácter estratégico y casi especular. En la zona sublevada, truncado su objetivo de triunfo rápido y total, la represión de retaguardia pretendía limpiar de escoria el cuerpo social de la nación mediante la eliminación física e intimidación moral de las autoridades institucionales adversas, así como de los dirigentes sociopolíticos o militantes de izquierda desafectos o peligrosos, cosechando más de 100.000 víctimas mortales solo en el trienio bélico. En la zona republicana, aspiraba a eliminar los obstáculos a la transformación social a través de las vidas de no menos de 55.000 víctimas mortales, militares alzados pero fracasados, dirigentes políticos derechistas, patronos opuestos al sindicalismo obrero y, sobre todo, clérigos de la Iglesia católica, erigida en símbolo culpable del mal acumulado durante decenios. Así quedaron anegados en sangre los campos y ciudades españolas, sobre todo en los calurosos meses iniciales veraniegos de 1936, testigos del terror caliente más atroz y abominable. La presente biografía de una de esas víctimas inocentes, Manuel Alonso Pintado, no pretende nada más que rescatar su historia personal para contribuir al mejor conocimiento de aquella época y coyuntura, además de perfilar mejor su propia biografía humana. Excusamos añadir, por si fuera preciso, que no tiene por objetivo remover ningún rencor potencialmente latente, ni mancillar ninguna reputación hipotéticamente afectable, ni estimular ninguna pasión vengativa o vindicativa, ni individual ni colectivamente consideradas. Todo lo contrario. Como obra de afecto y cariño hacia una de aquellas inocentes víctimas vulnerables de la tormenta de odio y miedo de 1936, se hace solidaria de sus propios pensamientos de perdón y comprensión hacia el contrario devenido enemigo por la fuerza de las circunstancias. Hubo muchos Manuel Alonso Pintado a los dos lados de las trincheras talladas a fuego sobre los campos de España.
Muchos, muchísimos, más de los que algunos parecen pensar o se atreven a apreciar. Por eso recordarlos a todos es un deber familiar casi tanto como social. Y en esa estela cabe entender, con toda su humildad, esta sentida obra biográfica. Enrique Moradiellos. Introducción. La trágica noche de agosto. Noche del 19 al 20 de agosto de 1936. Un mes después de estallar, la Guerra Civil Española está en plena efervescencia. 7 hombres armados, según unos testigos, 10 según otros, rodean una vivienda de El Perejil, Carreño, Asturias. La casita, de escasa amplitud, no ofrecía, a la verdad, facilidades de escape. Entran seguros de hallar allí lo que buscan. Al dirigirse al cuartito donde él descansaba, él mismo se les adelantó y les dijo con entereza: «Aquí está el que buscáis». Junta las manos en actitud de orar como en el memento de la misa, y sin decir más se entregó a ellos. No le ataron por entonces, según me dijo Matías. Unos delante, otros detrás, él en medio y a su lado Matías, que le siguió algunos pasos en calidad de detenido. Casi todos eran conocidos. Los más de Candás, alguno de Perlora, aunque no nacido en el pueblo. A pie fueron hasta la Nozaleda, donde esperaron el coche de la Checa, un poco más abajo de la casa de Marcela, casi frente por frente de la iglesia. Allí pusieron en libertad a Matías, que volvió a su casa. Una semana después, el 27, en el lugar llamado El Forno, en Muros de Nalón, unos niños descubren un cadáver flotando en el río. Se trata de un hombre de mediana edad, cuyo cuerpo había quedado enredado entre los arbustos a la orilla del Nalón. Va vestido de paisano, camisa blanca, chaqueta de rayas y alpargatas calzadas. Tiene 2 disparos de arma de fuego detrás de la oreja izquierda. En el bolsillo lleva unas estampas, la profesión de fe y una felicitación del señor obispo con motivo de un libro que ha escrito. Manuel Alonso Pintado, sacerdote, tenía entonces 49 años. Pocos días antes, había escrito: «No puedo explicarme por qué se me persigue con tanta insistencia. Creo que sea por ser sacerdote de Cristo. Si así es, por él daré mi vida confiando en que ha de recoger mi alma en el cielo. No tengo ánimos para seguir. Termino pidiendo a mis hermanas y demás familiares no me olviden, a mis compañeros que sobrevivan, su sufragio». Estas palabras fueron reproducidas durante la posguerra española en innumerables ocasiones. Las encontramos en recordatorios y estampas religiosas, en reseñas de diarios y comentadas en varias obras posteriores. Su autor había huido de Perlora a finales de julio de 1936 y permaneció escondido en un monte cercano durante varias semanas. Pasaba el día oculto y de noche se refugiaba en una casa llamada del Ferrero, en Collanca. Pero temiendo comprometer a esa familia, que también era muy perseguida, 2 amigos, Genaro Torre y Florentino, lo acompañaron al Perejil a casa de un vecino, Matías Irgo. Fue allí donde terminó de escribir su testamento, que ya había comenzado en el monte, y donde, tras introducirlo en un sobre cerrado, se lo entregó a la vecina y catequista Concha, con el encargo de dárselo a la secretaria del Catecismo de Perlora en caso de que a él lo cogieran. Esta es la historia del sacerdote que escribió esas palabras premonitorias. Hemos querido recopilar los detalles de su biografía, que aparecían desperdigados. Hemos encontrado sus huellas principalmente en Perlora, donde vivió buena parte del tiempo, pero también en su casa natal de Tuernes el Grande, Llanera, y en distintos archivos de Oviedo. Hemos recurrido a las fuentes orales, entrevistando a personas que lo habían conocido o que habían oído hablar de él. Finalmente, hemos organizado todo ese material para elaborar un relato cronológico de la vida de Manuel Alonso Pintado, Tuernes el Grande, 1887, Pravia, 1936. Pintado dedicó su vida al sacerdocio, muy especialmente a la enseñanza de la catequesis. Además de estudiar teología en el seminario, se graduó como maestro en la Normal de Oviedo. Investigó y estudió las nuevas tendencias europeas en materia de enseñanza y pedagogía, mantuvo contacto con personajes relevantes en el mundo de las nuevas escuelas, como el padre Manjón, y finalmente aplicó todos estos conocimientos en su entorno más cercano, en cada pueblo y cada parroquia por donde pasó.
Participó como ponente en congresos nacionales y en actividades relacionadas con el catecismo y la enseñanza. Estudioso e investigador incansable, cuenta en su haber con varias obras escritas sobre la historia de Perlora y del concejo de Carreño. Por su vida, su obra y las circunstancias de su muerte, hemos entendido que la figura de Manuel Alonso Pintado era merecedora de un estudio más profundo. Capítulo primero. Infancia en Tuernes el Grande. En San Cucao, o San Cucufate, Llanera, había, a mediados del siglo XIX, unas 220 casas y 900 almas. La población se dedicaba a la ganadería y a la producción de trigo, escanda, centeno, maíz, castañas, patatas, lino, arvejos. En este contexto y en esta parroquia nace Manuel Alonso Pintado, en un pequeño pueblo llamado Tuernes el Grande. A su casa se la llamaba La Costana porque se encontraba en una pequeña cuesta que daba acceso a los campos de cultivo situados a las afueras del núcleo del pueblo. Corría el verano de 1887, tiempo de recogida de la hierba y de las cerezas, cuando María Rosa Pintado García y su marido José Alonso Ania, ambos de 34 años, esperaban a su quinto hijo y único varón. El 9 de julio a las 10 de la noche María Rosa dio a luz en su casa, como era costumbre. El bebé fue bautizado con el nombre de Manuel por el ecónomo de la parroquia, don Ramón Alonso, natural de Tuernes el Grande. De su infancia quedan pocos detalles conocidos. Sabemos que el 11 de diciembre de 1889 murió su madre a la edad de 36 años. Manuel tenía entonces poco más de 2 años. Más tarde, su padre contrajo matrimonio con Rosa González, que crió a Manuel como una madre, según él mismo cuenta en su autobiografía. El joven Manuel estudió la enseñanza primaria en el pueblo con la maestra doña Amalia López y después con el maestro don Ramón Díaz. Amalia, natural de Guyame, era la maestra encargada de la escuela de San Cucao y era muy querida por su sensibilidad y empatía con el alumnado y su entrega al trabajo. Pintado escribe en su autobiografía cómo en verano solía encontrarse con el seminarista Manuel Fidalgo Alonso del Campo, que después sería cura regente, posteriormente párroco de San Cucufate. Por la mención que hace de él, podemos suponer que fue una figura relevante para Pintado durante su infancia. Fidalgo murió asesinado a comienzos de la Guerra Civil. Su cadáver, junto al de su sobrino, apareció a tan solo unos metros de distancia de la Costana, casa materna de Pintado. Tenemos referencias de Manuel Fidalgo en las obras de Paul Preston y de Ángel Garralda. En 1888, con 11 años, Pintado comienza a estudiar latín con el párroco don Bernardo F. Castandiello, y en noviembre de 1889 entra en el que era por entonces Seminario Menor de Valdedios, en Villaviciosa. Lo hace en calidad de fámulo. Comienza profundizando los estudios de latín durante 3 años y pasa a estudiar filosofía 3 años más. Termina en 1905, contaba entonces con 18 años. El joven Pintado finaliza en el Seminario de Valdedios con una formación básica muy amplia y un hábito de estudio que no abandonará nunca. Pasa al Seminario Mayor, en Oviedo, donde cursa 4 años de teología, hasta 1909, y 2 más de Derecho, hasta 1911. Termina sus estudios con 24 años. Los veranos, de 1904 a 1908, volvía a su casa paterna. Allí se dedicaba a impartir clase de cultura general a los jóvenes del pueblo que se preparaban para emigrar a las Américas. En 1909, siendo aún estudiante, pasa al servicio del obispo Francisco Javier Baztán y Urniza. Termina su formación en el Seminario de Oviedo, pero continúa estudiando y, una vez ordenado sacerdote, comienza el grado de maestro en la Escuela Normal de Oviedo, que culmina a los 27 años, siendo ya capellán de Arnao. Capítulo segundo. Ordenación sacerdotal e influencia del Acerbonimis. En 1911, a la edad de 24 años, concluye sus estudios de Derecho y el 11 de abril recibe del obispo Baztán la orden de presbiterado. El 16 de abril, día de la Resurrección, celebrará su primera misa en la capilla del Palacio Episcopal de Oviedo. Siendo su padrino el ilustrísimo señor don Pedro F. Sevilla, canónigo secretario, y el ayudante don Mariano Olivar, mayordomo del señor obispo, asistiendo toda la familia.
La España de principios del siglo XX está marcada por un cambio político, social, económico y cultural, el auge de la revolución industrial, la llegada de nuevas ideas filosóficas de Europa y, con ello, la pérdida progresiva del dominio eclesial y el auge del laicismo. En este contexto, Pintado comienza su andadura por distintas parroquias de Asturias, dando un gran impulso a la organización catequística, muy probablemente inspirado por la petición del Papa San Pío X en su carta encíclica Acervo Nimis, que se publica en abril de 1905 y en la que el pontífice ofrece una serie de pautas referentes a la enseñanza del catecismo y a la necesidad de instrucción de los fieles. Según varios autores consultados, este documento representa un punto de inflexión en la enseñanza de la religión católica, ya que marca una nueva línea pedagógica que pretende llegar de manera más fácil y directa a los creyentes, tanto adultos como jóvenes y niños. Según Ángel Rubio Castro, la encíclica supone un fuerte aldabonazo a las conciencias cristianas en una época en la que la sociedad se torna cada vez más laica y en la que prevalecen los catecismos como una mini teología en la argumentación, en el lenguaje y en los contenidos. Este documento papal marca una fecha decisiva en la pedagogía y en la catequesis. En la propia encíclica, Pío X hace referencia al Concilio de Trento, que establecía que la obligación primera de los pastores de almas era la de enseñar al pueblo, y dispone en consecuencia que, por lo menos los domingos y fiestas solemnes, se dé instrucción religiosa y durante los santos tiempos de Adviento y Cuaresma diariamente o por lo menos 3 veces por semana. Considera la función del catequista como la base para que la semilla de la fe crezca, arremetiendo, en cierta forma, contra la elocuencia de los discursos que agradan los oídos pero que no sirven para conmover las almas. De esta manera, dicta una serie de normas y prescripciones para la enseñanza del catecismo que Pintado va implantando de manera metódica en todas las parroquias por las que pasa. A continuación, citamos varios ejemplos de procedimientos que Pintado aplicó en sus parroquias, especialmente en Perlora. Las 3 primeras normas de la encíclica advierten textualmente de instruir, con arreglo al catecismo, durante 1 hora entera, todos los domingos y fiestas del año, sin exceptuar ninguno, a todos los niños y niñas en lo que deben creer y hacer para alcanzar la salvación eterna. Prepararlos en épocas concretas para recibir dignamente los santos sacramentos de la penitencia y la confirmación. Preparar con especial cuidado a los jovencitos y jovencitas para que, santamente, se acerquen por primera vez a la Sagrada Mesa, valiéndose para ello de oportunas enseñanzas y exhortaciones durante todos los días de Cuaresma y, si fuere necesario, durante varios otros después de la Pascua. En el capítulo 4 de la encíclica se explica el papel de la Congregación de la Doctrina Cristiana. En todas y cada una de las parroquias se erigirá canónicamente la asociación, llamada vulgarmente Congregación de la Doctrina Cristiana. Con ella, principalmente donde ocurra ser escaso el número de sacerdotes, los párrocos tendrán colaboradores seglares para la enseñanza del catecismo, que se ocuparán en este ministerio, así por celo de la gloria de Dios, como por lucrar las santas indulgencias con que los romanos pontífices han enriquecido esta asociación. Continúa exhortando a la fundación, en las grandes poblaciones, de escuelas de religión y a la instrucción catequística a los adultos, con lenguaje sencillo y acomodado a su inteligencia. Y advirtiendo de que estas normas deben cumplirse, ahora, obligación vuestra es procurar, cada cual, en su propia diócesis, que estas prescripciones se cumplan enteramente y sin tardanza. Velad, pues, y, con la autoridad que os es peculiar, procurad que nuestros mandatos no caigan en olvido, o lo que sería igual, se cumplan con negligencia y flojedad. Explica también la necesidad de estudio por parte de los párrocos, de manera que no expliquen el catecismo sin la previa preparación y que no hablen el lenguaje de la sabiduría humana, sino que con sencillez de corazón y con sinceridad sigan el ejemplo de Cristo, pues, aunque expusiese cosas que estuvieron ocultas desde la creación del mundo, sin embargo, las decía todas al pueblo por medio de parábolas o ejemplos y sin parábolas no les predicaba. Por último, dignifica la labor catequística aclarando: pero no queremos que nadie, en razón de esta misma sencillez que conviene observar, imagine que la enseñanza catequística no requiere trabajo ni meditación. Por el contrario, los exige mayores que otra ninguna. Es más fácil hallar un orador que hable con abundancia y brillantez, que un catequista cuyas explicaciones merezcan en todo alabanza, de suerte que por mucha facilidad de formar conceptos y expresarlos con que le haya dotado la naturaleza,
Sépase que nadie hablará bien de doctrina cristiana y alcanzará fruto en el pueblo y los niños si antes no se ha preparado y ensayado mediante seria meditación. Se engañan los que, fiándose de la inexperiencia y torpeza intelectual del pueblo, creen que pueden proceder negligentemente en esta materia. Sin lugar a dudas, esta encíclica marcó claramente la vida y obra de Pintado, como veremos detenidamente en las hojas parroquiales de Valladolid, Salas y Perlora. Podemos afirmar que Acer Bonimis está presente en cada proyecto de Pintado, que sigue todas y cada una de sus normas puntualmente, organizando la catequesis, fundando la Congregación para la Doctrina Cristiana, las academias catequísticas de Gijón y Oviedo, la elaboración de un cuestionario para catequistas o la renovación pedagógica de la instrucción del catecismo, entre otras muchas iniciativas. En el marco de una efeméride de la Congregación de la Doctrina Cristiana, Dolores Busto, catequista de Perlora, secretaria de la congregación y persona muy cercana a Pintado, hace referencia indirectamente a esta encíclica de la siguiente manera: no quiero terminar sin hacer un ruego a mis compañeras para que tomen con interés el cargo de enseñar la doctrina a los niños y enseñando con el ejemplo, que es el mejor maestro. El Señor prometió eterna recompensa a los que enseñaran su doctrina y, según palabras del inmortal Pío X, la obra del catecismo es la más excelente a que podemos dedicarnos. También influyó esta encíclica notablemente en personajes que tuvieron contacto directo con Pintado y de los que hablaremos más adelante, como es el caso del cardenal Cosimacho. Capítulo 3. Primer destino. Salas, 1911-1914. Manuel Alonso Pintado contaba 24 años cuando fue nombrado coadjutor, ayudante del párroco, de la villa de Salas, nombramiento oficial en 18 de abril de 1911, cargo del que toma posesión el 11 de mayo según su autobiografía y en el que se mantendrá hasta marzo de 1914. Aunque en febrero de 1912 es nombrado coadjutor de Argamé, filial de Tellego, Morcín, no llega a tomar posesión de este cargo ya que es reclamado por el párroco de Salas, Luis García Menéndez, que se encuentra muy enfermo, tanto que fallece el día 2 de marzo ese mismo año. De su paso por Salas queda una labor que él emprende y que continuarán sus sucesores, la puesta en marcha del catecismo y del boletín de la parroquia. La relevancia que Pintado da a la publicación parroquial queda reflejada en su autobiografía. Funda y dirige el primer boletín catequístico de Salas, alumbrado con varios grabados en 1912. Era esta una publicación que daba cuenta de todas las noticias, no solo referentes al catecismo parroquial, sino a la vida de la comunidad de Salas. Desafortunadamente, de esta publicación no se conserva ninguna copia, pero constan varias referencias sobre la misma en la Revista Catequística de Valladolid, publicación mensual de pedagogía catequística declarada órgano oficial de los catecismos de España. De esta revista extrae José Manuel Feito las referencias sobre el catecismo y la hoja de Salas en su obra Catecismos publicados en Asturias, aportación bibliográfica, en la Revista Catequística de Valladolid, 1910 a 1935, se recoge la siguiente información, tomada de la hoja de Salas de la que carecemos, no solo de números sino de todo tipo de detalles, duración, páginas, periodicidad, contenido, etc. Con verdadera satisfacción hemos leído el boletín que publica el Centro Catequístico de Salas, preciosa revista que supone grandes adelantos en la organización de las catequesis. Con asistencia de numerosos niños y el celo y asiduidad de los catequistas, se han logrado frutos copiosos, y principalmente que los niños frecuenten la comunión, oigan con fervor la Santa Misa y asistan a los cultos parroquiales, llevando tras sí a sus padres y hermanos mayores. En los ejercicios escritos por los pequeñuelos se ve un entusiasmo delirante por la doctrina cristiana. Los catequistas celebran junta todos los meses. Es digna de mención especial la manera de cubrir los gastos de obra tan floreciente. Y porque demuestra el celo ingenioso de los sacerdotes que la dirigen, y porque pudiera servir de ejemplo a otras parroquias, daremos cuenta detallada en el próximo número. En efecto, allí aparece en la Revista Catequística año 4, 1 de febrero de 1914. Número 43 en las páginas 283 a 284. Por otro lado, Ángel Rubio, en su obra Pensamiento y obra catequética de Enrique Usó, subraya que en la Revista Catequística de Valladolid aparecen publicados hechos e intervenciones de catequesis asturianas como las de Oviedo, Gijón, Perlora o Salas.
Para comprender la relevancia de la labor de Pintado en este ámbito, hay que tener en cuenta el proceso de renovación pedagógica de la enseñanza del catecismo que está teniendo lugar en estos años y al que Pintado se adhiere plenamente. Según María del Carmen Gómez Gómez, la catequesis tiene como finalidad una formación para la vida. Por lo tanto, era esencial que se llevara a cabo en un ambiente de confianza, de cercanía y fraternidad por medio de juegos, fiestas, etc., que fueran dando pasos hacia las obras caritativas y la educación moral y religiosa. Las sesiones tienen que ser momentos placenteros en los que los niños aprendieran de manera activa y lúdica. Para ello hace uso del canto, del juego, de la expresión corporal, de la poesía. Gracias a Feito, disponemos de toda la información sobre la catequesis de Salas que aparece en el Boletín de Valladolid. De forma detallada, recoge cómo se organizaba el nuevo catecismo, incluyendo actividades extraordinarias relacionadas con el mismo, funciones teatrales, excursiones. Por esta publicación sabemos que Pintado decidió ir más allá con el catecismo de Salas, buscando nuevas y originales fuentes de ingresos y divulgando su existencia y enseñanzas. De esta manera, el Catecismo de Salas se hizo corresponsal de los periódicos católicos Pueblo Astur y El Debate. Otras formas de financiación que ingenió Pintado fueron, por ejemplo, la elaboración de postales del Catecismo y la creación de un calendario del Corazón de Jesús. Para proporcionar con ello alegría y regocijo a los niños y como agradable recuerdo de nuestro catecismo hicimos 3 grupos fotográficos. De estas fotografías se hizo una tirada grande en postales, que cedemos al módico precio de 10 céntimos cada una. Respecto al calendario, dice textualmente: «He aquí otro medio que, aparte de la propaganda de buena causa, reporta económicos beneficios al catecismo. Vendimos en el pasado año unos 600 tacos y creemos posible vender para el año actual acaso más de 1000». Pintado hace públicas las cuentas del catecismo y publica un resumen del balance del catecismo, en el que explica: como sería excesivamente prolijo el detallar las cuentas todas, nos limitamos a indicar tan solo de modo general los ingresos y gastos habidos hasta ahora, con el remanente a nuestro favor. Por varios conceptos se recaudaron 696,02 pesetas, y como de tal cantidad se ha invertido para el catecismo la suma de 616,15 pesetas, quedan a nuestro favor, como saldo, 79,87 pesetas. Conviene advertir que gran parte de esta cantidad se halla invertida en calendarios del Sagrado Corazón de Jesús y en postales, de cuya venta esperamos obtener un regular beneficio. En definitiva, podemos afirmar que la capacidad de aglutinar voluntades, el innegable espíritu emprendedor y de gestión, y el deseo firme de crear tejido social en torno a la parroquia, eran sin duda algunas de las fortalezas de Pintado. En tan solo 3 años, echó a andar la hoja parroquial del concejo y el catecismo, dejando a su marcha a un grupo de fieles y a su sucesor a cargo de las mismas. Capítulo 4. Congreso Nacional Catequístico de Valladolid, 1913. En estos años, Pintado acude al Congreso Nacional Catequístico de Valladolid, lo que supone para él una toma de contacto profesional y personal con otros sacerdotes y catequistas, más allá del ámbito asturiano. A principios del siglo XX, en España existe un movimiento de renovación pedagógica en la catequesis, fundamentada en las aportaciones de los congresos catequéticos celebrados desde 1903 en Salzburgo, Viena y Múnich. En España el primer congreso catequístico fue en Valladolid en 1913, al que luego le siguieron otro en Granada en 1926 y en Zaragoza el año 1930. La impronta renovadora de estos congresos en lo que se refiere a metodología fue muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos más frecuentes son a principios del siglo XX y hasta el Concilio Vaticano II, los catecismos, y los más utilizados en España son los de los jesuitas Jerónimo Ripalda y Gaspar de Astete, publicados en 1586 y 1576 respectivamente. De estos 2 catecismos, el de Astete es el más popular. Este sufre modificaciones a lo largo del tiempo, incluyéndole imágenes para ayudar a la comprensión de la doctrina, y se realizan adaptaciones en las distintas diócesis o zonas. El congreso celebrado entre el 26 y el 29 de junio de 1913 tuvo gran repercusión para la organización y elaboración de catecismos de España e incluso en el extranjero. Fue el primero de los congresos catequísticos nacionales. Pintado expone el objeto de este congreso:
El fin del Congreso fue sumar los esfuerzos y experiencias de los catequistas de toda España, estudiar en común los medios más adecuados para perfeccionar los métodos y procedimientos empleados en la enseñanza del catecismo. El Congreso se dividió en 4 partes: teórica, práctica, exposición catequística y proyecciones. Efectivamente, fue este un congreso dedicado a la enseñanza del catecismo en el que se presentaron todo tipo de recursos a disposición de los párrocos. En su compendio catequístico, Pintado incluye un apartado dedicado a ilustres catequistas, en el que menciona a 3 de las personalidades que participan en este congreso, con las que mantiene relación y cuya labor admira profundamente. Hablamos de don Manuel Fernández Castro, el cardenal Cosimacho y el padre Andrés Manjón. El primer Congreso Catequístico de España fue convocado por el entonces cardenal José María Cosimacho, famoso catequista de la Iglesia de la Corte de Oviedo. Alonso Pintado explica en su obra el origen de este congreso y la gran admiración que le profesaba. Siendo magistral de Oviedo, él fue Cosimacho, junto con el señor Fernández Castro, quien, secundando las iniciativas del ilustrísimo señor Sanciforés, confeccionó un reglamento, modelo en su género, por el que se rigieron los catecismos de aquella ciudad, habiendo sido el fundador y primer director del de niñas que inauguró en la iglesia de Santa María la Real de la Corte, el 31 de octubre de 1869. Todavía se le recuerda en Oviedo con cariño. Tal cariño tomó al Catecismo de Oviedo que recordaba después de muchos años los nombres de las catequistas y no pocas anécdotas, como le hemos oído con ocasión del primer Congreso Catequístico Nacional por el convocado en Valladolid en 1913. Pintado continúa haciendo referencia a la pastoral de Cosimacho sobre el catecismo de la siguiente manera. Siendo obispo de Alcalá, Madrid, publicó una notabilísima pastoral, 20 de septiembre de 1900, acerca de la enseñanza y educación cristiana de los niños, en la que encareció tanto la obra del catecismo que llega a decir que la enseñanza del catecismo es cuestión de vida o muerte. Comenta también la impresión que le causó cuando lo vio y escuchó en el Congreso de Valladolid. Nombrado arzobispo de Valladolid, prosiguió con nuevo ardor su apostolado catequístico, que vio coronado con la celebración del primer Congreso Catequístico Nacional en su propia sede episcopal. Allí le hemos visto recorriendo las secciones, tomando parte en sus deliberaciones y asistiendo a una catequesis práctica en la iglesia de San Ildefonso, en donde habló a los niños con aquella sencillez que le caracterizaba. Se notaba tal alegría y gozo en su alma que no tememos equivocarnos si decimos que consideraba aquel acto como el más glorioso de su largo pontificado. Don Manuel Fernández Castro inauguró también en 1869 el Catecismo de Niños en la parroquia de Santo Domingo de Oviedo. Fue tal el celo y el acierto que en su cargo desplegó, refiriéndose Fernández Castro, que logró interesar en la catequesis a casi todos los sacerdotes de la diócesis y a lo más granado de la sociedad, llegando a ser considerado Oviedo como cuna de los catecismos organizados de España, mereciendo que otras naciones copiaran de nuestra organización. Pintado señala la publicación de Fernández Castro dirigida a formar a los sacerdotes en el nobilísimo arte de catequistas, que él considera como una primera pedagogía catequística, titulada Observaciones prácticas, que pueden ser útiles para la formación y régimen de un catecismo. Por último, no podemos dejar de mencionar al maestro que ejerció una enorme influencia en la vida de Pintado, el padre Andrés Manjón, Sargentes de la Lora, Burgos, 1846, Granada, 1923. Sacerdote, escritor, pedagogo y fundador de las escuelas del Ave María, dedicadas en sus orígenes a la enseñanza elemental de la población más desfavorecida del barrio del Sacromonte, en Granada, y que más tarde se extendió a otras capas de la sociedad y por toda España. Pintado escribe sobre su intervención en el Congreso de Valladolid, explicó una lección práctica que despertó mucho interés. Su actuación fue afortunadísima y quizá la que más interés despertó. Merece leerse su lección práctica dada en San Felipe Neri y de la cual se habla en la página 173 del tomo primero de la Crónica, aunque es de lamentar que no figure completa. Los que hemos tenido la feliz dicha de oírle, guardamos imborrable recuerdo de tan sabia lección. Pintado conoce y admira la obra pedagógica teórica y práctica del padre Manjón. El lema de este gran pedagogo, el más insigne de los tiempos modernos, era enseñar en cristiano y en español. Toda la enseñanza la hacía girar en torno de la religión, tomando el catecismo como centro.
La relación de Alonso Pintado y el padre Manjón llevó a este último a recomendar al sacerdote como director espiritual y capellán de las escuelas Ave María de Arnao, en Castrillón. En definitiva, este primer congreso fue sin duda un hito importante en la vida de Pintado, ya que le permitió acceder de primera mano a las novedades teóricas y prácticas sobre la enseñanza del catecismo que estaban surgiendo en la época. También por los contactos establecidos con los personajes más relevantes en esta materia a nivel nacional.